Ya estamos de vuelta de esa pequeña publicidad y ahora vamos a hablar del sector de la construcción, porque estamos viendo en los últimos meses que está siendo el mayor impulsor de la reactividad económica que tanta falta nos hace ahora después de estos 3 meses y medio, casi 4, de pandemia. Estamos con Emiliano Alonso. Buenas noches. Muy buenas. Eres el presidente de la Asociación Zamorana de la Construcción. Me imagino que hayan sido 3 meses muy duros, ¿no?, y complicados. Bueno, realmente nuestro sector fue un sector que no es esencial, que no es de fuerza mayor y sin embargo hemos funcionado como los sectores esenciales. Es decir, solamente se nos dieron 15 días de permiso retribuido, es decir, un permiso para adaptarnos a la normativa, para tener unos protocolos de funcionamiento de protección de los trabajadores, y no se ha dejado de trabajar, ni se ha dejado de pagar los sueldos, ni ha habido ERTEs. Es decir, un sector no esencial ha funcionado como uno esencial. Es decir, hemos continuado con nuestra labor y, bueno, ahí estamos, dispuestos a seguir trabajando. Sí, porque como tú dices, no era esencial, pero se ha demostrado que durante estos meses igual tenía más importancia de la que le dábamos, ¿no? Sí, yo creo que siempre hemos tenido una importancia fundamental, es decir, el empleo en el sector de construcción es muy importante, por eso no se ha permitido hacer ERTEs, no se le ha dejado parar, porque un empleo en el sector de construcción tira de 2,4, tiene una capacidad de arrastre de 2,4 empleos más, ¿no? Creo que ha estado muy bien hecho y en 15 días hemos sabido adaptarnos a ello, ¿no? Bien es cierto que estamos trabajando un poco de las rentas, es decir, de lo que teníamos adjudicado de atrás, de los proyectos que venían ya licitados y que ahora estamos un poco a la espera de que se licite más y que realmente la administración se lo tome en serio y no tener la incertidumbre que tenemos de no saber qué va a pasar. Es decir, pronto sabremos si nos cuentan cuál es lo que la administración tiene en mente, pero no, de momento estamos con la incertidumbre. O sea que todavía no sabéis lo que os deparará los próximos meses. No, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo sabemos qué va a pasar. Lo hemos preguntado en diferentes entrevistas que hemos tenido por videoconferencia con el consejero de Fomento, con el delegado del Gobierno, y ninguno ha sabido decirnos qué es lo que realmente se va a invertir. Sí que nos han dicho que se iban a preocupar, al igual que el alcalde de Zamora, al igual que el presidente de la Diputación, y bueno, estamos notando que realmente tampoco se está invirtiendo lo que se pensaba. Es decir, en la Junta se ha invertido como un 10% menos, en el Ayuntamiento y en la Diputación estamos como con un 50% menos. Eso nos va a llevar a tener un otoño complicado si no se ponen las pilas, es decir, si no empiezan a licitar y a adjudicar más obra. Nosotros necesitamos hacer obra y además ser un sector refugio de trabajadores que vengan de otros sectores que ahora mismo están parados. Estamos preparados además para hacer formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción, hacer formación de trabajadores que no son del sector. Al igual que en la anterior crisis de 2008, muchos trabajadores del sector de construcción, cuando cerraron más del 50% de las empresas, fueron a otros sectores. Ahora estamos siendo sector refugio, es decir, no tenemos trabajadores cualificados para hacer frente al trabajo que desarrollamos y que podemos desarrollar. Por eso estamos fomentando la formación dentro del sector. La formación tan necesaria, además, y como tú dices bien, para refugiar a todos esos trabajadores. Claro. Hacías mención de esa crisis del 2008, me imagino que seáis mucho más optimistas en estos momentos que en esos, ¿no?, en esos Sí, años pasados. totalmente diferente. Ahora mismo se está trabajando, las pequeñas empresas en las pequeñas obras están entretenidas, en las obras de término medio también se licita, y luego en las grandes obras estamos pendientes de que la administración retome un procedimiento que sería el idóneo ahora, que se lo hemos propuesto al delegado del Gobierno y al consejero de Fomento de la Junta, que es la colaboración público-privada. Es decir, nosotros tenemos dos clientes, uno es el sector privado y otro es el sector público.
Unidos los dos, se puede hacer la colaboración público-privada, es decir, desarrollar proyectos para los cuales el inversor sea también un privado y se pague en el tiempo, es decir, como si fuera una hipoteca, obras que de alguna manera funcionan pagándose en el tiempo. Un ejemplo, la autovía Benavente-Zamora se hizo por colaboración público-privada, es decir, vino capital francés, un fondo de inversión francés, las empresas españolas desarrollaron el proyecto y se paga en 35 años. Evidentemente hay que pagar unos intereses, pero es muy bueno porque van a tener la oportunidad nuestros hijos de colaborar también en algo que están disfrutando ya. Es decir, que no tenemos todo que pagarlo ahora, los abuelos de ahora. Claro que sí. ¿Podría considerarse que ahora, después de casi haber trabajado en plena pandemia, por así decirlo, podríais ser el salvavidas de la reactivación económica? Sí, yo creo que si se pensara bien, yo lo he explicado multitud de veces a la administración, a los políticos, el sector nuestro es un sector capaz de generar mucho empleo. Entonces, la reactivación viene del consumo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no se consume ahora? No se consume porque el índice de confianza del ciudadano está muy bajo. Es decir, cuando el ciudadano no confía porque no se genera empleo, el ciudadano no consume, y si no consume, no hay actividad. Es decir, cuando se consume, se desarrolla actividad en todos los sectores. ¿Por qué? Porque se ha generado empleo, y eso de alguna manera te hace salir de la crisis rápidamente. ¿Qué hay que hacer? Fomentar la inversión en la construcción. Uno de los sectores muy importantes dentro de la construcción, subsectores, es el tema de la rehabilitación. La rehabilitación de viviendas, pues cada vivienda que se rehabilita genera 2 empleos. Hay que rehabilitar en España 5 millones de viviendas, como 700.000 edificios. Eso generaría muchísimo empleo, además sería sostenible en el tiempo. Pues no se está haciendo nada, es decir, en Zamora, por ejemplo, todavía el informe técnico del edificio no se ha puesto en marcha, cuanto menos todavía el informe de evaluación del edificio, que es lo fundamental. Es decir, vamos a hacer que los edificios sean medioambientalmente más sostenibles, sean más eficientes energéticamente, acústicamente, o sea, más cómodos para el ciudadano y más eficientes. ¿Qué se consigue con eso? Primero, generar empleo. Generar empleo lo que va a hacer es disminuir la factura del desempleo para el gobierno, disminuye muchísimo. Y otra disminución importante es la importación de hidrocarburos. Si no se consume un 40% más de energía actualmente, si ahorramos 40% vamos a disminuir la factura de importación de hidrocarburos. Es decir, la rehabilitación es un motor tremendo. De hecho, Europa se ha dado cuenta de esto y va a enviar como 2.000 millones de euros para invertir en rehabilitación. Además, la rehabilitación se puede hacer también en el medio rural, para adaptar el medio rural a una situación más cómoda para posibles trabajadores online, es decir, los ARUs, aquí hay ejemplos que se han hecho de ARUs, y me recuerda mucho el ARU de Castroverde de Campos. Se hizo un ARU que fue un éxito total, y fue un ARU de 2 millones de euros. Bueno, pues todo esto en los pueblos, si se hacen unas viviendas más eficientes, más cómodas, seguramente muchos profesionales se instalen en los pueblos porque van a poder trabajar desde casa. Estamos viendo que ahora mismo nosotros hemos estado trabajando, evidentemente los que están trabajando en la carretera tienen que trabajar en la carretera, pero el personal de oficina ha estado todo el mundo trabajando en casa. Y bueno, no es lo bonito, porque lo bueno es llegar a la oficina y que haya gente que esté trabajando, pero funciona no es bien. mala, funciona bien, sobre todo un poco para incentivar el medio rural, y que sería una cosa buena. Y bueno, la rehabilitación de los núcleos urbanos, hay núcleos urbanos de España, Vitoria, Burgos, Madrid. Yo he estado en Madrid hace poco y es que hay muchísimas obras de rehabilitación de edificios, y yo creo que es fundamental. Generaríamos mucho empleo y eso haría que el ciudadano confiara, y cuando confía, consume. Y hay un ahorro importante, o sea, el que tiene siempre, y ese es el que tiene que invertir. Esa rehabilitación, como hablabas, urbana, que conlleva esa reactivación económica, y es que se refleja ya en los últimos datos del paro, porque hemos visto que en Zamora disminuía el número de parados y sobre todo disminuía en vuestro sector, el sector de la construcción, que eso me parece algo importante. Nosotros estamos preparados para generar mucho empleo, es decir, la construcción reacciona inmediatamente, es decir, en cuanto se adjudican obras, se licitan obras, se adjudican,
el sector se pone en marcha y prepara a la gente. Es decir, no es un sector complicado que requiere una gente muy especializada. En determinadas situaciones sí, pero por regla general, pues bueno, todo el mundo se puede adaptar y aprende del que está al lado. Es decir, se puede generar mucho empleo si se toma en serio el sector de construcción. Yo creo que esto es así desde hace muchos años y tienen que verlo, nuestros políticos tienen que verlo. Sí, yo creo que además con todo esto que nos ha pasado ha quedado patente en los sectores que son necesarios para nuestro día a día, como es el de la construcción. Sí, es muy necesario totalmente, vamos. Yo creo que imprescindible. Claro que sí. No sé cómo estáis llevando todos los protocolos de seguridad, porque me imagino, claro, que ahora todos estamos afectados por esto, sí. Todos tenemos geles desinfectantes, medidas de seguridad como nosotros ahora mismo. ¿Cuáles son esos protocolos que se llevan a cabo en la construcción? Bueno, pues te decía que en los 15 días que nos dieron de permiso retribuido, es decir, 15 días de descanso para adaptar el funcionamiento de las empresas a la nueva situación, a dotarnos de medidas de protección, lo hicimos los deberes y pusimos en marcha unos protocolos serios, de forma que no hemos tenido contagios, es decir, no ha habido prácticamente ningún contagio dentro del sector de construcción, y eso es importantísimo. Y no solamente eso, sino que estos protocolos han hecho que el índice de accidentabilidad de accidentes haya disminuido un 20% respecto a años anteriores. Creo que los protocolos se han seguido y sería un ejemplo a seguir en todas las actividades, es decir, no hay por qué parar de funcionar cuando hay un protocolo importante que se sigue, y nosotros fueron las mascarillas, las EPIs de protección, y evidentemente tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante porque el traslado de los operarios a las diferentes obras pues había que hacerlos pues en una furgoneta de 9, ir 3 solamente, ir con mascarillas, ir con guantes, empezó a hacerse así. Y bueno, hemos conseguido no tener contagios, no haber ningún tipo de problema en el sector. O sea, no ha habido que aislar a nadie, únicamente el que tenía un riesgo, ese quedó en casa desde el primer día, es decir, aquel que realmente tenía un problema, ese no empezó a trabajar, esos quedaron. Eso es importante. Pero siguen, ahora siguen. Claro, no habéis parado y habéis evitado todo tipo de contagios, me parece muy llamativo. Yo creo que eso es a tomar ejemplo en todos los sectores. Yo entiendo que la automoción no tenía por qué haber parado, simplemente seguir un protocolo y las fábricas seguir funcionando, todo el mundo con mascarillas y guardando unas distancias. Eso es así, pero bueno, pararon. Y eso sí que ha supuesto pues, un montón de millones de empleos que están en ERTE y que se está recuperando. Yo creo que al final se recuperará. Es decir, lo que tienen que ponerse son los políticos las pilas y pensar que realmente hay que reinvertir. Es decir, ahora es el momento de regar la plaza. Es decir, está seca la plaza, hay que regar, hay que gastar, hay que invertir. Por eso estamos pidiendo a la Administración que acelere los proyectos que tenía pensados, los que tenía en mente, ponerlos en marcha ya. Y no preocuparse demasiado por el endeudamiento, puesto que Castilla y León tiene un endeudamiento del 20% frente al 30% de media en España. Es decir, podemos endeudarnos más a base de desarrollar proyectos. Creo que eso sería para pensar. Ocurre que en la Junta se han dado cuenta, los ayuntamientos les han restringido un poco, la Diputación también, y tienen que liberarse de ese problema. Tienen que endeudarse más y ponerse a funcionar con más proyectos. Hay que desarrollar proyectos, incluso lo que yo decía de la colaboración público-privada, es decir, vamos a colaborar y vamos a confiar en las entidades financieras que evidentemente cobrarán un porcentaje, pero es que es así, cuando compras algo, una hipoteca, tienes que pagar un diferencial, eso es así. ¿Se podría decir que el deseo de la construcción a corto y largo plazo podría ser ese, el de que desde las administraciones empiezan a agilizar todos esos proyectos que estaban en mente? Es lo que estamos pidiendo que no tengamos un crack en otoño o en invierno, que llegue un momento en el que no haya trabajo, y si no hay trabajo el tema es brutal. Simplemente es desarrollar los proyectos, que no es tan difícil. Proyectos hay, y técnicos para desarrollarlos también. Y luego también queremos acelerar y de alguna manera las licencias de obra. Es un tema que lo hemos pedido al consejero de Fomento, lo hemos pedido al delegado del Gobierno y lo hemos pedido a los ayuntamientos. Es decir, las licencias de obra que tanto tiempo tardan, que se retrasan muchísimo,
ya se están haciendo en muchos sitios dando las licencias por declaración responsable. Es decir, el técnico que hace un proyecto, que lo dirige, que se haga responsable de que realmente la licencia se puede dar firmando él, teniendo un seguro suficiente y con el asesoramiento de una entidad que compruebe que realmente se están cumpliendo pues los mecanismos necesarios para que una licencia se desarrolle. Con lo cual, con la declaración responsable se agilizaría muchísimo las licencias y las obras. Hemos conseguido ya que se haga la declaración responsable en la licencia de primera ocupación. Es decir, cuando acabas una obra, que no tarden en darte la licencia de primera ocupación. Eso hemos conseguido que el técnico firmante la dé. Pero hay que hacerlo también en la licencia normal de obra. El técnico está cualificado, firma un proyecto, se entiende que cumple la normativa, si además se asesora de una entidad importante que le dé el visto bueno, pues no digo que se prescinde del ayuntamiento ni de los técnicos, sino que esa licencia vendrá después y podrá poner alguna objeción, pero serán las mínimas, y para eso está el seguro del arquitecto o del ingeniero que ha hecho ese proyecto. Esto lo estamos pidiendo a voces, porque todo el mundo se queja que hay licencias que tardan 2 años en darse y hay negocios que por aburrimiento el emprendedor lo deja, ¿eh? Eso es muy importante. Pues ahí quedan todos esos lanzamientos que desde el sector de la construcción se hacen a las administraciones, que piensen. También me quedo con ese detalle de la formación y de que sea un sector de refuerzo y de, por lo menos así, recoger a todos esos trabajadores, refugio que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, Emiliano, un placer. A vosotros.